Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Southern Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy jueves 2 de agosto revisamos los hechos en caliente. En caliente, bueno, algunas cosas. Hay una polémica en el aire por unas declaraciones del asambleísta de Alianza País, Jorge Yunda, el loromero, que ha puesto sobre el debate o sobre la mesa un debate un poco incómodo para muchos. El señor Yunda cree que es necesario que a las mujeres de este país se les exija un certificado de no tener VPH, una enfermedad de transmisión sexual, para ingresar a la universidad. No voy a hacer comentarios personales, pero ya verán la que se arma con este debate. Estamos hablando del derecho a la educación, un derecho constitucional condicionado de lo que diga un certificado de una enfermedad de transmisión sexual. No sé por dónde va la propuesta del señor Yunda. En caliente, la Corte Constitucional se acuerda de trabajar a pocas semanas de que las decapiten a los 9 jueces de la Corte Constitucional. Recuerden que esta Corte está en manos del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que ha decapitado ya a 16 funcionarios. Nadie ha pasado la prueba. Este es como el profesor machetero de tu colegio. Nadie ha pasado la prueba con el Consejo de Participación. Los últimos en ser evaluados van a ser los de la Corte Constitucional y poco antes de su evaluación están haciendo el trabajo que no habían hecho en su vida. Trabajar, a cobrar el cheque, pero devengando el trabajo. Ayer particularmente hicieron un trabajo que habían postergado durante los últimos 2 años y medio, que fue la revisión constitucional a las enmiendas, el paquete de enmiendas que la Gaby Rivadeneira y sus 100 alzamanos nos metieron en 2015, en diciembre del 2015, cuando toda la oposición se opuso. De hecho, la oposición estuvo en las calles, adentro en la asamblea se quedó el Partido Social Cristiano a pelearla en una sesión durísima contra 100 legisladores de Alianza País, que nos metieron un paquete de enmiendas que convertía la comunicación en servicio público, que metía a los militares a trabajar en las calles con los policías, que ponía en riesgo la seguridad social, pero sobre todo que avivaba la posibilidad o establecía la posibilidad de la reelección indefinida. Todo esto ha sido declarado inconstitucional casi 3 años más tarde por la misma Corte, que lo permitió, que de espaldas al pueblo se metiera un paquete de reformas vía enmienda. Finalmente, los vuelos fantasmas del avión presidencial, de los que gozaba, por ejemplo, María Fernanda Espinosa, que ha dejado de ser un problema del Ecuador para convertirse en un problema del mundo desde la presidencia de la ONU, van a ser evaluados por la Contraloría. La Contraloría no solamente va a mirar los viajes de Espinosa, sino que va a mirar el uso del avión presidencial o el abuso del avión presidencial. ¿En qué puede terminar todo esto? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana, el asambleísta social cristiano César Ron, uno de los principales denunciantes de esta trama. Gracias a todos los que se quedan a la entrevista. Yo soy Anderson Boscan. En todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a los canales de La Posta. Este espacio es auspiciado por Hyundai y Southern Coffee, que confía en el periodismo diferente e independiente. El hashtag de este programa es el mejor hashtag de todos los programas. Café con Ron, la mejor excusa. Bienvenido, César Ron. Anderson, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Vino en avión? No, bueno, el pueblo anda a pie. Los que no andaban a pie eran algunitos, y me gustaría empezar por ahí, porque evidentemente es el tema de la semana. El uso del avión presidencial, que ha denominado usted el aerotaxi, el Cabify, como le quieran llamar,
¿Cómo fue que permitimos que esto se usara como un servicio de Uber o de Cabify? Es lamentable. El abuso, el desafuero y la corrupción del anterior gobierno hicieron mella no solo en los temas gravitantes de fondo que está preocupado todo el pueblo ecuatoriano, la economía, los contratos petroleros, la preventa petrolera, el seguro social, la plata del Banco Central, la deuda, en fin. También algo que alguien se olvida, que parece que es un juguetito, pero que no es un juguetito, que es el avión presidencial. Un avión presidencial que, en el caso ecuatoriano, pues dadas las condiciones socioeconómicas que tiene el país, resulta que el Ecuador no tiene un avión presidencial, sino dos. ¿Es normal que haya dos aviones presidenciales en un país tan pequeño como este? No, pues de ninguna manera. No, ¿cómo va a ser normal? ¿Cuál fue Lo normal sería que un país tan chico y pobre como es el Ecuador no tenga avión presidencial, que se vende el avión presidencial y que el presidente, cuando tenga misiones de Estado, viaje en avión de línea, como hacen muchos gobernantes de América Latina y del mundo. Y países mucho más ricos que el Ecuador, sin duda. Claro, hemos visto a la presidenta de Croacia ahora. ¿No le parece una exageración que un presidente se mueva en avión comercial? No, de ninguna manera. Lo hace la presidenta de Croacia. Aquí en América Latina, Evo Morales no tiene avión presidencial y de hecho, pues, el Ecuador varias veces le ayudó, le prestó el servicio, le llevó en el avión presidencial. Pero ya se compró uno igual hace un par de años. Claro, igual Pepe Mujica. Pepe Mujica era un hombre que no tenía avión presidencial. El presidente Macri de Argentina, entiendo que vuela en aerolíneas comerciales. Es decir, depende de la visión que uno le quiera dar. Y más cuando hablamos de un gobierno socialista, pues, ¿no es cierto? El socialismo del siglo XXI, que todo supuestamente había que cuidar. Sí. A manos llenas se botó la plata en nuestro país. Socialistas con chequera, dice. Con chequera ajena, pues es fácil gastar la chequera ajena. Y entonces resulta que terminamos comprando dos aviones. ¿Por qué compramos dos aviones? Uno de mediano alcance, porque el Embraer que se compró primero, ese tiene una autonomía de 4 o 5 mil kilómetros. ¿Este avión, disculpe la ignorancia, este avión lo compra el gobierno de Correa o ya estaba antes del gobierno de Correa? No, lo compra el gobierno de Correa, ¿no? El Embraer brasilero. ¿Y antes de eso, los presidentes de Ecuador en qué volaban? No, viajaban. El avión presidencial era un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, era un Avro, que principalmente servía internamente en el país. O vuelos cercanos a países cercanos como Perú, como Colombia, o Venezuela, digamos, en América Latina. Pero como a este le gustaba volar a Irán, a Rusia... Claro, ya para esos vuelos entonces tuvieron que comprar un avión de largo alcance, que pueda cruzar el océano sin ningún problema, un Falcon que costó $50 millones. El Embraer costó 28. Entonces el Ecuador se gastó en aviones presidenciales 78 millones de dólares. Lo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber, para tener una idea de lo que cuesta volar un avión Falcon. Claro, no le pongo $20 de combustible. No, pues que la gente sabe por qué ¿sabe por qué nadie se acuerda de eso? Porque uno cree que es como eso, como el taxi, que uno pone $20 de combustible y anda todo el día. No. Aquí para volar este avión hay que gastar $5.000, entre $5.000 y $6.000 la hora de vuelo. Eso cuesta. La hora de vuelo del avión Falcon cuesta entre $5.000 y $6.000. O sea, un viajecito de aquí a España, a la puntita ibérica del continente europeo, nos salen $70.000 más o menos, aproximadamente. 12 horas de vuelo. Claro, porque tiene la ida y la vuelta, tiene que pagarlo. Más tiene que pagar los derechos de aterrizaje, porque cada vez que el avión aterriza en un aeropuerto internacional, tiene que pagar los derechos de aterrizaje, más el menaje, todo lo que lleva el avión, y el mantenimiento del avión es muy costoso. Entonces, eso es más o menos lo que cuesta volar el avión presidencial. Núñez Raúl, pregunta acertadísima para usted. Está bien que ahora se denuncie esto, ¿por qué no se denunció antes? ¿Dónde estaban los legisladores cuando durante años se utilizaron estos aviones de forma indebida? Bueno, los legisladores siempre han estado en la Asamblea, ¿no? Hay unos preocupados de muchos temas y otros preocupados por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Yo soy un legislador que recién voy a cumplir casi 2 años en funciones dentro de la Asamblea Nacional y he tenido una posición clara y firme contra la corrupción. Legislatura en mayo del 17. Así es que sí, a mí me interesa el tema del avión porque el avión daba muchas vueltas
y el avión presidencial tiene que ser de ¿Y uso por qué? exclusivo para el presidente de la Y República. porque usted viene de familia de aviadores, además. Además, mi familia, tengo varios pilotos, aviadores. ¿Sí? Mi familia es una familia de aviadores, de pilotos. Nos gusta la aviación, nos gustan los aviones, conocemos de aviones. Pero no la pagan con dinero ajeno. No, cada vez Es la diferencia. Cada vez que viajamos nos toca, pues. Jorge David pregunta, ¿qué hay de cierto, asambleísta, que el avión presidencial a veces volaba sin pasajeros? Es verdad, hay vuelos sin pasajeros. Hay vuelos del avión ¿Cómo se presidencial sin explica pasajeros. que un avión Bueno, haga un vuelo sin pasajeros? no tiene explicación. Esas son las explicaciones que queremos saber los ecuatorianos. Porque el avión presidencial tenía que cumplir una función, que era servir al presidente de la República y su comitiva, interna y externamente. ¿Y cuántos gastos generaba ese avión? Esa es la investigación que va a hacer ahora la Contraloría General del Estado, que de hecho ya está en este proceso investigativo. Ahora, el uso y el gasto del avión presidencial. pero para los que no estamos en el mundo de la aviación, yo puedo pensar que un avión que se mueve sin pasajeros, solo con su tripulación, o va a recoger a alguien para traerlo de vuelta al Ecuador, o va llevando algo. Porque uno no mueve un avión para que la tripulación salude a unos familiares en otro país. Uno mueve un avión o para trasladar algo o para trasladar a alguien. Si no trasladaban a nadie, entonces trasladaban algo. ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad. Las autoridades tendrán que investigar en esos vuelos que el avión presidencial viajó solamente con la tripulación, piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, a dónde fueron, por qué fueron, qué llevaron, o qué trajeron, o a quién trajeron. ¿Es posible que en la asamblea rindan versión los pilotos o la tripulación? No en asamblea, porque no queremos nosotros, no nos interesa a las 6 maderas de Guerrero que esto se vuelva un tema político. Este es un tema de Estado, un tema técnico, este es un tema de investigación de la Contraloría General del Estado. Y toda vez que la Contraloría inició este proceso de investigación, nosotros lo que hemos hecho es entregar la documentación que teníamos, que veníamos recabándola desde hace 3 meses, Sí. ¿no? Que nos entregó con carácter de reservado el Ministerio de Defensa Nacional, y de la misma manera, con el mismo carácter de reservado, hemos entregado las carpetas a la Contraloría General del Estado. También nos entregó información importante la Dirección de Aviación Civil, de la cual pudimos hacer un resumen el día de la rueda de prensa, donde al azar pues abrimos 3, 4 páginas, que eso es lo que hicimos, para más o menos enseñar al país y a la prensa, informarle de los vuelos, a qué países, por dónde anduvo el avión. Y claro, y en esas hojas que abrimos, pues el avión anduvo en América, en Norteamérica, en el Caribe, en Europa, en el norte de África, es decir, el avión se movió bastante. ¿Han hecho el cálculo de más o menos cuánto nos pudo haber costado el uso del avión? Mire, para que tenga una idea, un viaje a España. Un viaje a España, son 11 horas. A 5.000, no le pongamos a 6.000, a 5.000 nomás, son 55. Son 55. Ida y vuelta, son $110.000 el uso del avión, más las tasas que tiene que pagar en los aeropuertos, más el menaje, porque no llevaban una hamburguesa de aquí del burger que cuesta $5. Decía el presidente Llevaban Correa, un catering que cuesta bastante. decía el expresidente Correa que llevaba la comida en tarrinas para ahorrar el catering al Estado. ¿Ha podido ver alguna prueba de aquello? No he visto aquello, pero es difícil entender Una o pensar, facturita de tarrinas, ¿no?, tal vez. que haya tarrinas, que un presidente lleve tarrinas. Esa es una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano. Si se daban todos estos lujos, ¿no?, y costaba todo esto el avión, y sabemos además, porque salió un dato de lo que había gastado la ex ministra de Relaciones Exteriores en todos sus movimientos y comidas y atenciones, que llegan, si no me equivoco, $92.000. a una cantidad cercana a los $100.000. Entonces no comían tarrinas, pues, ¿no? Y tampoco esperaría yo que un presidente de la canciller República pagó $1.500 en catering para un vuelo de ella y su asesora. Entonces imagínese usted, no es pensable siquiera ni presentable que un presidente de la República viaje en el avión presidencial comiendo en tarrina. Así es que tenemos que ser serios, las cosas son así. Aquí ha habido mucho despilfarro. Ese avión, por ejemplo, en internet, un avión
de este tipo. Usted quiere internet para el vuelo. El internet, ahí viendo la posta. Claro, el satélite, porque esto es satélite que utiliza para tener internet en 11 horas de vuelo del avión, todo el tiempo durante el vuelo, eso cuesta $15.000 la hora. $15.000 la hora. $15.000 la hora cuesta la hora de internet en un vuelo de un avión privado de esta naturaleza. Y el expresidente usaba internet mientras volaba. En algunos, tenía contratado el servicio. En algunos vuelos hemos visto que nos tuiteaban los ecuatorianos desde el avión, pues. O sea, tenía el servicio. O sea, no creo que tenía el servicio por media hora o una hora, sino que tenía el servicio por todo el vuelo. Entonces, échele un numerito. Y estábamos en 110, ¿no? Y 15 por 10 horas o 11 horas. Dios mío santo. No, entonces el gasto, el despilfarro y agréguele el uso de teléfono satelital. O sea, fácil. Porque en el avión también más de iba $250,000 en un vuelo. teléfono satelital. Entonces el gasto, el despilfarro que ha habido en todo este tema del Estado, del manejo del dinero público, del uso de los bienes públicos, sin duda ha sido no solo excesivo, sino abusivo. No solamente volaba el presidente de la República o el vicepresidente, volaban también todos los ministros que querían darse el lujo de volar en el avión presidencial sin presencia del presidente. Pregunta Juan Francisco Cobo, ¿quién autoriza el uso del avión presidencial? Es decir, ¿cuál es la firma de responsabilidad que dice, usted, señor ministro, embárquese nomás en este avión que pagamos todos los ecuatorianos y viaje de lo lindo usando internet de $15.000 la hora? Al ser el avión presidencial del presidente de la República, para el uso del presidente, lo maneja la presidencia de la República, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Cancillería, porque hay que recordar que en ese avión presidencial, por el tema de seguridad, por el tema de vuelo, por el plan de vuelo y dependiendo a qué país viajaba el avión, se tenían que asignar los pilotos. Generalmente eran pilotos militares y por lo tanto pues tenía que intervenir el Ministerio de Defensa. La Cancillería ecuatoriana tenía que intervenir para pedir los permisos para sobrevuelo en espacios aéreos internacionales. Cuando solicitamos la información a la Cancillería, a la entonces canciller, la señora Espinosa, sobre el listado de los permisos de sobrevuelo del avión presidencial en los últimos 2 años, no nos entregó la información. Nos contestó la carta y nos manifestó que preguntemos en el Ministerio de Defensa. Pero no es el Ministerio de Defensa el que pide los permisos de vuelo internacionales, sino la Cancillería, porque se trata del avión presidencial. Pero la Canciller no se iba a poner la soga al cuello solita, ¿no? Entonces ahora vamos a insistir en el pedido, porque esa parte de la información no la hemos recibido. Vamos a pedir al nuevo Canciller de la República, José Valencia, al doctor Valencia, le vamos a pedir que nos haga llegar esa información y de esa manera continuaremos contribuyendo a la investigación que lleva adelante la Contraloría General del Estado. Uno de los blancos de esta investigación es precisamente la ex canciller María Fernanda Espinosa, hoy presidenta de la ONU, de la Sesión General de la ONU. La señora Espinosa se fue de este país con un juicio político, un pedido de juicio político abierto por los legisladores necesarios y requeridos según la ley. Un juicio político que durante 2 meses ha dormido en el cajón del archivo del Consejo de la Administración de la Legislatura, el CAL. El CAL, que incumple todas las formalidades de ley para pronunciarse, tiene un plazo, se lo han pasado por donde han querido, llevan 2 meses, todavía no se pronuncian. ¿Por qué no se pronuncia el CAL? ¿Y qué espera su bancada para presionar? Bueno, las demoras no han sido en el CAL, las demoras han sido en la Unidad Técnica Legislativa, que de paso tiene harto trabajo. Así pero que es controlada por el CAL, vamos. Que tendrán que resolver el tema de agilitar los trámites, porque no pueden demorarse 2 meses en un pedido de juicio político que está debidamente sustentado. Entiendo que ya pasó el CAL, entiendo que el juicio político a la ex canciller va, así es que este es un tema que lo vamos a conocer en estos días. Y claro, estoy totalmente de acuerdo, no tiene por qué demorarse tanto. Los ministros de Estado tienen que entender que el control político de la Asamblea Nacional es una obligación y por lo tanto no hay de qué sorprenderse. Hay que venir a la Asamblea, hay que rendir cuentas, no a la Asamblea, al país.
Y por lo tanto yo espero que el juicio a la ex canciller de la República, la señora Espinosa, se dé en los próximos días en la Asamblea Nacional. Hay gente que pregunta cuando se dan estos casos de un ministro, ex ministro que va a juicio político, que ya no tiene el cargo, peor ahora, que la señora está becada en Naciones Unidas, pagada, eso sí, con dinero de los ecuatorianos todavía, y la gente pregunta, ¿para qué sirve? O sea, ¿le hacen un juicio político para qué? ¿Qué responde usted? Bueno, el juicio político en este caso a un ex ministro tiene una importancia fundamental. Genera el juicio político en caso de que haya censura y destitución. La gente va a decir, pero ya se fue, ¿qué destitución se aplica? Es importante la figura y la destitución desde el punto de vista político, porque dentro del proceso del juicio político eso genera documentos que generan responsabilidades. ¿Por qué es importante el juicio político y si es que hay censura y destitución? Porque esos documentos se entregan a la Fiscalía General del Estado para que si hay mérito, la Fiscalía General del Estado proceda como tiene que proceder de acuerdo a la ley. Entonces, por eso es importante el juicio político. Se ha remitido a la Fiscalía General de la Nación distintos procesos en el juicio del señor Yalca. Correcto, en el juicio del ex fiscal de la Nación. Entonces, del ex ministro Espinosa. Del secretario de Comunicación. Entonces, esto es fundamental, esa es la razón primordial del juicio político. Porque si no hay juicio, entonces todos estos documentos que estamos hablando se quedan en el cajón del olvido. Y el país está cansado del cajón del olvido. Pregunta final sobre el caso de los aviones presidenciales. ¿El mal uso de estos aviones puede convertirse en un delito? Claro, la Contraloría establecerá pues cuál es el delito, porque hay dos cosas, dos delitos o dos infracciones. Hablemos de infracciones, todavía no podemos hablar de delito. La infracción sería el mal uso y el uso inadecuado de un bien del Estado, de un bien público. Y el otro es el tema de los gastos. Si hay gastos indebidos, si hay excesivos gastos y gastos no justificados, la Contraloría General del Estado glosa. Y el momento que glose, la Contraloría glosará, si cree que tiene que glosarle hasta los pilotos, tendrán que justificar, ¿no? Porque este es un proceso abierto donde los actores tienen que acercarse y justificar y presentar los descargos. Eso llevaría a una figura del peculado. 8 letras que no prescriben. Del peculado. Entonces, ese es un tema complejo, grave, y los ecuatorianos, pues, lo que estamos cansados desde todo esto y lo que queremos en el Ecuador el día de hoy es un baño de verdad. Algunas revisiones de coyuntura. Tras la salida de María Fernanda Espinosa con su beca hacia Naciones Unidas, el canciller José Valencia se convierte en el primer canciller luego de 11 años. Cosa importante. Segundo, en menos de 2 meses es capaz de imprimir un giro radical en la política exterior ecuatoriana. Me gustaría su valoración. Postura frente a Nicaragua, postura frente a Bolivia y Venezuela con los pronunciamientos sobre el caso de Rafael Correa, acercamiento con Estados Unidos, visita a un vicepresidente de Estados Unidos, acercamiento con Europa y pedido para eliminación de vice Schengen. ¿Cómo evalúa la gestión de José Valencia? Mira, esta es la diferencia entre un canciller profesional de carrera como el doctor Valencia, que sabe lo que hace, que sabe que hay que tener buenas vecindades y buenas relaciones con todo el mundo. Y los otros cancilleres políticos únicamente que generaban su aberración ideológica y generaron una pésima vecindad donde llevó al Ecuador a aislarse del mundo. Esa es la realidad. El Ecuador en estos 10 años ha estado aislado del mundo, de espaldas al mundo. Yo acabo de llegar hace pocos meses de la Conferencia Mundial de Pesca en Tailandia. Una conferencia hablaba de los tratados del TPP, de Transpacífico. Y el conferencista, un conferencista internacional, decía, bueno, ¿y dónde está el Ecuador en este acuerdo? ¿Por qué no está el Ecuador en el Transpacífico? Los ecuatorianos nos queríamos meter debajo de la mesa, pues. O sea, lo que estaba diciendo es, ¿por qué el Ecuador no forma parte del Asia-Pacífico, que es el mercado más grande? El futuro es el Pacífico. Este siglo que está corriendo, el futuro es el Pacífico. El crecimiento, el desarrollo, los grandes cambios se van a dar en el Pacífico. El Ecuador no era parte, ahora ya es parte.
Finalmente es parte después de acciones de las cámaras de la producción, del Ministerio de Comercio Exterior, de la Cancillería ecuatoriana. Finalmente fueron a México, porque cuando hubo la última reunión del TPP en México también, resulta que el entonces presidente del Ecuador, el señor Correa, en vez de ir a la reunión de México con los presidentes de Chile, con Piñera, de Perú, de México, se fue a Cuba. Se fue a Cuba y lo dejó al Ecuador sin ser parte del Asia-Pacífico. Estas son las cosas que no pueden seguir sucediendo en el Ecuador. El Ecuador necesita ser parte del mundo. Vivimos una globalización. ¿Y cómo no ser parte del mercado más grande del mundo? Y además con un poder de compra. Allá tenemos que llegar. Así es que se están corrigiendo los errores del pasado. Los errores no se van a poder corregir de la noche a la mañana, pero este es un camino que empieza a marcarse y que empieza a generar un nuevo rumbo y una nueva esperanza al país, que no va a ser fácil, que no va a ser de la noche a la mañana, que no va a ser sin sacrificio. Hablando del fulano Rafael Correa, la audiencia de este debe ser el 18 de septiembre, es la audiencia de llamamiento a juicio, en una audiencia por el caso de secuestro de Fernando Balda, que seguramente quedará en el limbo si el señor no es apresado por la Interpol y extraditado al Ecuador, porque no se le puede juzgar en ausencia por este delito. Dos cosas: no vea la justicia obsesionada con el nombre de Rafael Correa, y segundo, no le sorprende que Rafael Correa no le venga a dar la cara a su propia justicia. Bueno, eso es un tema personal. Si yo hubiera sido el presidente del Ecuador, hubiera venido al país a dar la cara. ¿Y por qué no venir al Ecuador? Porque el que no la hace, no la teme. Otros expresidentes vinieron y dieron la cara. Algunos tuvieron que afrontar condenas y purgar cárcel. ¿Sí? ¿No? Porque así tiene que ser. Esa es la responsabilidad, esa es la hombría que tiene que tener un primer mandatario. No lo ha hecho, no va a venir. Claro, están jugando a que pasen los tiempos y que en el caso del Código Penal ecuatoriano no hay juzgamiento en ausencia. Pero en el caso de Colombia, que también está sindicado allá en el caso colombiano, el expresidente de la República en el secuestro del señor Balda, donde allá ya hay presos, pues. Allá sí hay presos. En Colombia, la ley colombiana en el tema de secuestro, que es muy grave, ahí sí se puede juzgar en ausencia, evidentemente, ¿no? Y en el caso ecuatoriano, puede ser que no le toquen en el caso del secuestro en ausencia, pero no es solo eso, pues. Que hay un tema de fondo de peculado, que la justicia ecuatoriana y la fiscalía tienen que seguir avanzando. ¿Cómo pagaron a los sicarios y a los secuestradores? En cash, ¿No? ¿Con de qué gastos pagaron? reservados. ¿De dónde salió el dinero? ¿No? Incluso pues hay denuncias de archivos, de cheques y de cosas que eso tendrá que aclarar la justicia. Todavía no hemos visto en el proceso la etapa de prueba, que eso es un proceso, y vamos a ver los ecuatorianos. Yo creo que los ecuatorianos una vez más nos vamos a quedar absortos de todo lo que vamos a ver. Le reitero una de las preguntas que tenía que ver con el funcionamiento del sistema de justicia. No veo obsesionado el sistema de justicia con Rafael Correa. Digo, una Contraloría que en un año ha emitido 5 informes en contra del señor Rafael Correa y sus altos funcionarios. Una fiscalía que el único caso que ha tomado 2, el de Carlos Pollitt y el de Rafael Correa, punto final, una fiscalía general. Unos jueces que toman medidas que para muchos son exageradas. En lugar de permitirle presentarse ante la representación diplomática del Ecuador en Europa, lo querían citar aquí, en Quito, cada 15 días, aún a sabiendas de que el señor vive en Bélgica. ¿No ve el sistema de justicia tomando posturas políticas? No debe ni debería. La justicia ha empezado a actuar, la Contraloría ha empezado a sacar informes. Lo que pasa es que, claro, después de 10 años que no hay informes de Contraloría, que no se controla nada, y entonces nos sorprende a todos los ecuatorianos. Pero claro, en el tema en el Ecuador el día de hoy es por dónde empezamos. Claro. Porque este ovillo de corrupción es tan grande que por dónde empezamos. Porque donde usted toca sale pus, ¿no? Donde usted toca sale pus. Entonces, por ejemplo, hace pocos meses salió un informe de Contraloría sobre la vía Collas. 135 millones de dólares de sobreprecio. Todavía no hay ninguna acción con responsabilidad penal, todavía no hay ninguna acción de parte de la Fiscalía. En todo lado hay problemas, en todo lado hay sobreprecios, en todo lado hay corrupción.
este es un tema que seguramente el expresidente no pensó nunca que le podía llegar, porque claro, estaba guardado en una gaveta de la Fiscalía el secuestro del señor Balda. ¿Qué era el secuestro del señor Balda ante todo lo que se denuncia en el Ecuador cuando la Comisión Anticorrupción habla de que en el Ecuador se han robado 35.000 millones de dólares? Entonces, el secuestro del señor Balda, dentro de este universo de 35.000 millones de dólares, era una hormiga, ¿no es cierto? Nadie se acordaba del señor Balda. Pero el momento que la Fiscalía toma con seriedad, resulta que cae el expresidente. Pero no es que están apuntando contra el expresidente, ¿no? Cae. ¿Por qué cae? Porque está inmerso, pues. Porque es responsable, porque los que declaran le involucran, ministros, colaboradores directos de él y agentes de justicia y de seguridad y de inteligencia y de investigación que también le involucran a él. Entonces la justicia tiene que ser para todos y la justicia tiene que brillar. Y es hora de que en el Ecuador brille la justicia. Hablando de la hora de que brille la justicia, el caso Gabela sigue todavía en las cuerdas desde la impunidad y, lo que es peor, del desparpajo con el que hablan los altos funcionarios que asisten a la comisión ocasional creada para el efecto de la investigación del caso Gabela. Funcionarios que tienen Alzheimer, funcionarios que no se acuerdan de nada, que no han visto documentos, que no saben, que no leyeron, que echan la culpa a otro. ¿Es posible llegar a la verdad en el caso Gabela? Yo tengo mucha esperanza que sí. Igual, lo que ha hecho la Comisión Gabela en casi un mes de trabajo, no se ha hecho en la Asamblea Nacional en 8 años de investigación. Porque todo taparon, porque todo escondieron, ¿no es cierto? Porque fueron parte del sistema de encubrimiento. Entonces, hoy se está destapando la olla. Es verdad que hay muchos funcionarios que están con Alzheimer. Y creo que después del proceso lo vamos a tener que... Vamos a pedir a algún hospital público que les dé un tratamiento gratuito para el Alzheimer y les ponga la inyección para que se curen. Pero hay muchas declaraciones importantísimas, hay muchas revelaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo... Que el informe existió, que llegó a manos primero del el informe hubo, que el informe hay un acta de recepción del informe, finalmente hay varias declaraciones que llegan y manifiestan que el expresidente conoció el informe. Y ahí viene otro problema. El expresidente hizo un decreto presidencial, el 1317, donde en el punto final establece que él era el único vocero, porque también incumplió con el decreto que él dictó. Eso no le libra al expresidente de ninguna responsabilidad, todo lo contrario. No solo es la responsabilidad administrativa, sino la responsabilidad ante un hecho grave. Y luego hay una cadena de exministros, y de ministros, y de funcionarios, y de altos funcionarios, que tenían la cadena de custodia. A mí me llamó muchísimo la atención la declaración del exministro de Seguridad, hoy embajador del Ecuador en Chile, quien manifiesta la extraña buena relación de los vendedores de armas, intermediarios y comisionistas con altos funcionarios del gobierno, ¿no? ¿Sí? ¿No? Porque en esos días... Es que hay fuego cruzado allí. Claro, en esos días no solo se compraron los helicópteros DRUF, que son el móvil del asesinato del general Gabela, sino que en el Ecuador se compró alrededor de casi 500 millones de dólares en armamento. Ayer compareció el ex ministro de Defensa, que estuvo 15 días, 20 días, hoy embajador del Ecuador en China, y él habló de que recordaba que entre varios de los pertrechos militares que se compraron fueron los helicópteros DRUF, fueron otros helicópteros, fueron otros fusiles, ¿no? Entonces, hay algunos que no se acuerdan de nada, y ahora parecería que el Ministerio de Justicia, que es el principal responsable de todo, porque presidía el consejo, el comité interministerial, recibía los documentos, organizaba las reuniones y tenía la cadena de custodia. Resulta que 2 documentos, copias originales del informe 1 y 2, lo tenemos ya en la Asamblea. Correcto. Porque le voy a dar otra primicia, pues. Y el 2 está mutilado. En la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea tenía estas comisiones de investigación, a la Asamblea Nacional llegaron el informe 1 y 2 mutilados. Mutilados. Hoy la Asamblea, la Comisión Gabela,
tiene el informe 1 y 2 originales. Correcto, sí. ¿Ya? Entonces hay una gran diferencia. Entonces jugaron con el país, jugaron con la verdad, jugaron con la justicia. Cuando se atreven a enviar informes forjados, mutilados, al Congreso de la República, comisiones de investigación, perdieron la seriedad, se perdió la formalidad, ¿no? Se perdió el pudor. Nos están ofendiendo a todos los ecuatorianos. Así que hoy tenemos los dos informes. Los dos informes van a servir de base, porque parece que el tercer informe, el comentario público era que se han caído las hojas, que también fue forjado el tercer informe. Bueno, parecería ahora que el tercer informe no hay, ha desaparecido. Misteriosamente. Esto deduzco de la carta que envía la actual ministra de Justicia al señor... Pidiendo unos documentos que ya le fueron entregados a su ministerio. A Mesa. Entonces, ¿qué es fundamental ahora? Que el presidente, su Twitter de liberar, de desclasificar, lo haga a través de un decreto presidencial, porque en derecho se tiene que hacer las cosas jurídicamente. Y por otro lado, el propio Ministerio de Justicia emita un acuerdo ministerial liberando las responsabilidades, el sigilo, las reservas, para que el señor Mesa pueda venir al Ecuador. Y si se ha perdido el informe, con el documento 1 y 2 y el conocimiento de la investigación que él tiene, pueda armar el tercer informe para establecer la verdad. Autores, cómplices y encubridores. Recta final de la conversación con César Ron, asambleísta socialcristiano por la provincia del Guayas, 2019. La provincia del Guayas no lo llama. Bueno, me llaman algunos, le cuento. Me llaman algunos. Me siento cómodo en la asamblea. Tengo una responsabilidad muy grande con la asamblea, con el país. Estamos cumpliendo el trabajo que nos encomendó el pueblo ecuatoriano. Sí hay no solo conversaciones, sino llamados de grupos, de partidarios que quieren que participen en las próximas elecciones seccionales para prefectos y alcaldes. Estamos analizando, no he tomado ninguna decisión todavía, pero siempre respondo y voy a responder de la misma manera. Iré a donde mi pueblo quiere que vaya. Su partido parece estar optando por el señor Carlos Luis Morales, un político que en menos de 5 años de carrera ha pasado por varios partidos, entre esos aliados de Alianza País, como fue el Movimiento Centro Democrático de Jimmy Jairala. ¿Le parece que es una ficha que representa la vena social cristiana? Bueno, a mí me gusta hablar claro. El señor Morales primeramente no es del partido, nunca lo ha sido. Es más, ni siquiera está afiliado tampoco. Sin embargo, pues su caminar, que es el que usted perfectamente lo define, ha sido más bien opositor al Partido Social Cristiano. Ha sido un aliado del gobierno anterior, de la lista 35 de Centro Democrático. Seguramente estos años de tanto convivir en el Consejo Cantonal de Guayaquil junto al alcalde Nebot ha cambiado su manera de pensar. Y hoy apoya no solo la obra de Nebot, sino que pretende ser el candidato del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano tiene en sus bases excelentes elementos, excelentes cuadros, hombres y mujeres, jóvenes, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, bien preparados. Yo personalmente aspiraría como partidario que un miembro del partido sea el candidato a la prefectura del Guayas. Pero esta es una decisión política que la va a tomar el partido en las próximas semanas, en los próximos días, donde pues hay un directorio, hay un presidente del partido, hay unas bases que decidirán lo mejor para el partido. Y hay un Jaime Nebot. Y hay un Jaime Nebot alcalde, ¿no? Hay un Jaime Nebot alcalde que sin duda es el que corta el queso, que aquí no nos vamos a, aquí no nos vamos a hacer los Qué que bueno no, que la reconozca. es que aquí hemos venido a hablar claro, ¿verdad? Y entonces eso se definirá en las próximas semanas. Yo personalmente no me muero por ser candidato a prefecto, no me muero por ser candidato a prefecto. Sí me interesa servir a mi país, sí me interesa servir a mi comunidad, sí me interesa servir a mi pueblo, como siempre lo he hecho. Última pregunta. En Castigo Divino, hace unos meses, le dijo usted a mi colega Luis Eduardo Vivanco que Nebot estaría en la papeleta presidencial del 2021. ¿Eso lo dice desde el deseo o desde el conocimiento? Desde las dos cosas.
desde las dos cosas, desde el deseo ciudadano ¿Qué ha que esté cambiado en las calles. en esta oportunidad para que sea distinta la decisión de Jaime Nebot a los últimos 18 años? Bueno, el compromiso con el país y el servicio al país. El Ecuador hoy necesita un cambio, un rumbo, firmeza, afirmar el país. Y sin duda, Jaime Nebot será el próximo candidato a la presidencia de la República del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero y aliados. Con eso cerramos la entrevista. Gracias, César Ron. Qué gusto tenerte aquí. Enseguida mi conclusión de esta mañana, punto final. El CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, debe ponerse a la altura de las circunstancias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, prometió refrescar la forma de comportamiento de la Asamblea Nacional y en parte lo ha logrado. Le queda pendiente todavía controlar a quien controla la Asamblea, el CAL. Y esto no es más que cumplan la ley. Que es que si quieren salvar a sus colegas, que es que si quieren salvar a la señora Espinosa, pongan su voto y pongan la cara y le digan al país que están protegiendo a una persona que malutilizó los recursos públicos. No se escuden como en la Comisión de Fiscalización, metiendo la cabeza en la tierra y haciendo que aquí no pasa nada, que el tiempo borra las responsabilidades. La responsabilidad del CAL es admitir o denegar el juicio político. Tengan pantalones, diga si quieren salvar a Espinosa o la quieren respondiendo ante el país. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado y otro entrevistador. Los acompaña Jenny Navarro como todos los viernes.